Es domingo 26 de octubre, ¿verdad? Dentro de las cosas difíciles que vamos a enfrentar con Corinto, dentro de lo más difícil van a ser estos discursos. Estos discursos de Pablo son discursos cortos, pero llenos de mucha profundidad, y estos discursos nos llevan a entender que Pablo trata de intervenir en la iglesia de Corinto 5 años después de que él la fundó. Les recuerdo que Pablo recibe noticias estando en Éfeso, más o menos a unos 100 kilómetros de diferencia. Pablo recibe noticias de que el asunto en Corinto se está volviendo complicado. Se señalan varias cosas, desórdenes y cosas, pero se señalan puntualmente 5 cosas en la iglesia de Corinto que Pablo tiene que señalar, y por eso se escriben las 3 cartas de Corinto, pero una se pierde. Por lo que se ve en la narración, una de las cartas de Pablo se pierde, y Pablo tiene que volver a escribir otra carta tratando de aclarar las cosas con respecto a lo que había escrito. De hecho, también ellos mismos le escriben a Pablo y le preguntan algunas cosas. La semana antepasada, que fue la semana porque la pasada yo no estuve, la semana antepasada vimos que el primer problema que Pablo interviene porque la gente empezó a decir que ellos estaban a favor de sus propios predicadores. Entonces los hermanos allá en Corinto decían: a mí me gusta mucho G.J. Ávila, a mí me gusta mucho Jimmy Swaggart, a mí me gusta mucho John MacArthur, a mí me gusta mucho Guillermo Maldonado. La gente empezó a buscar personajes, gente que de alguna forma dijera lo que a ellos les gusta oír. Y claro, Pablo se encuentra esta división, muchachos y muchachas, y Pablo les dice: ¿pero qué es esto? Los hermanos en Corinto dijeron: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo. Entonces había una división. El punto por el cual se estaba dando la situación que se estaba dando no era necesariamente porque ellos estaban preocupados de cuál era el mejor predicador. Realmente ese no era el punto. El punto era que estaban en el centro social más importante de la época, que se llamaba Corinto. El punto era que era el punto comercial más importante de la época. El punto era que habían estratos sociales, habían personas de diferente nivel social, como lo ha habido toda la vida. Y una de las cosas más terribles que podía entenderse era el hecho de inclusive tan solo mencionar la palabra cruz. La palabra cruz era considerada un insulto, era considerada una palabra bochornosa, vergonzosa, una palabra que no se debía decir. Para que usted me entienda a qué punto la palabra cruz era una palabra totalmente erradicada. Entre más alto el estrato, la palabra cruz estaba totalmente, no se usaba. Al punto tal, para que usted me entienda, si usted oye a una persona hablar y cada vez que la persona habla dice una palabra vulgar, y luego habla y dice una palabra vulgar y dice otra palabra vulgar, es muy probable que alguien le levante la mano y le diga: vea, cuide lo que dice porque hay niños presentes. Deje de estar diciendo esas palabras. A ese punto era considerada la palabra cruz, no se usaba. Entonces, al contrario de lo mucho que se ha dicho con respecto a las cosas, hay que empezar por entender que Pablo, en vez de irse directamente a la raíz del problema,
lo que Pablo hace es decirles que entiendan que lo que está pasando, ustedes lo están viviendo por orgullo, ignorancia y por error. Ustedes lo están viviendo por orgullo, por ignorancia o por error. Y Pablo, de una forma muy pastoral, muy paternal, les dice: ustedes tienen que aprender a vivir en armonía, tienen que llevarse los unos con los otros, tienen que tomar la decisión de querer conocerse, de querer saber quiénes son. Todo esto lo vimos la semana antepasada. Debe ser un acto expreso de la voluntad de cada uno, donde por lo menos le pregunta el nombre. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Pablo. ¿Y usted dónde vive? Yo soy de aquí de San Pedro. Mi esposa es Magali. Alguna cosa que denote que a mí me interesa una persona. Y obviamente siempre, como en todo lado, las emociones, en toda relación de grupo y en toda relación de pareja, y me refiero a pareja, no solamente pareja, me refiero a toda relación con otra persona, las emociones van a afectar, siempre van a estar ahí las emociones presentes. Entonces Pablo les da los consejos: miren, tienen que vivir en armonía. Vimos aquí con el piano qué significaba armonía y ese tipo de cosas. Pablo les pide que sean de un mismo parecer, de un mismo pensamiento. Pablo les dice que ojalá logren tener el mismo propósito. Pablo aclara todas esas cosas en la primera parte del capítulo 1, a partir del momento en que él empieza a introducirse en la intervención del primer tema. Y hoy entramos exactamente a la aclaración que Pablo les dice, porque Pablo entiende cuál es la razón por la cual ellos se están dividiendo. Ellos se están separando en la forma de pensar. Pero para yo poder hacer eso, necesito de alguna manera hacerles entender algo y hacer una pequeña introducción que de pequeña no tiene absolutamente nada. En esta introducción, yo necesito que usted me entienda que alguna gente me ha malinterpretado cuando yo digo que el pensamiento humano, pues, que es contrario en muchos sentidos a lo que Dios dice, pero yo no me estoy refiriendo al pensamiento humano útil, al pensamiento humano que ha dado resultado, a lo que el ser humano, a partir de su inteligencia, por cierto, es dada por Dios, ha reaccionado. Ahí está Shakespeare, y está Alejandro Magno, y está Albert Einstein, y ¿quién es el otro? Luis Pasteur, no sé quién será. El pensamiento humano ha sido útil, el pensamiento humano ha sido necesario, el pensamiento humano nos hace a todos entender que el ser humano es inteligente, que el ser humano es creativo, que es capaz. Que los seres humanos, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y que podemos pensar y decir cosas que son valiosas. Y tenemos las matemáticas, el arte, la arquitectura, la ingeniería, todo lo que hay. Pero cuando yo me refiero al pensamiento humano, yo me refiero a la voz popular que la mayoría de gente maneja, en donde la gente dice las cosas desde su perspectiva de lo que Dios es. Por ejemplo, la teología, la mayor teología, la teología que usted se encuentra en la calle, cuando usted le pregunta a una persona qué es ser un hijo de Dios, qué es ser un cristiano, para usar la palabra cristiano, ustedes saben que yo le tengo mucho respeto a esa palabra cristiano. La gente contesta: no hacer nada, no hacerle daño a nadie y hacer el bien a otras personas. Eso es teología. Y ahí resumimos, la gran mayoría de nosotros, lo que nosotros pensamos que es ser un cristiano, un hijo de Dios: no hacer daño a nadie y hacer el bien. El pensamiento humano se resume también cuando la gente dice que el futuro de la vida está en el estudio y la preparación. El pensamiento humano se resume cuando las personas, usted las escucha decir: lo importante en la vida es tener calidad de vida.
Lo importante en la vida es vivir una vida de calidad, aunque sea sencilla, aunque sea... Y noten que alrededor de estos pensamientos hay una cantidad de ideas colaterales que nutren estas ideas, y esto es lo que se llama el pensamiento humano. Esto es lo que se llama el pensamiento que hace que las personas no busquen a Dios, no necesitan a Dios, o simplemente, como siempre lo digo, este no es el caso. Ricardo está aquí porque Ale lo trae. Si no fuera porque Ale no viene a la iglesia, o si Ale fuera mormona, testigo de Jehová, o fuera satanista, de Richard va. No es el caso, no es el caso. Pero las personas no saben, la gente no sabe, la gente no sabe que esa actitud es la actitud que uno se encuentra constantemente. ¿Por qué? Porque uno lo que ve en el corazón de las personas es lo que hay. Los ojos son la lámpara del cuerpo, y si sus ojos son malos, tu cuerpo es malo y tu alma andará en oscuridad. Perdón, ¿cuál es? ¿Cómo le vamos a sacar otro análisis a las cosas? Si usted no necesita a Dios, se le nota. ¿Me voy a entender? Si a usted no le interesa a Dios, se le nota. La gente dice: yo creo en Dios, pero no hay que ser fanático. Tampoco la violencia. Yo creo en Dios, pero las cosas no van a caer del cielo. No hay que ser fanático. Interesante. Lo raro es que yo nunca he visto una persona que le digan que le quedan 10 minutos de vida porque le declararon un cáncer, que no busque a Dios de alma, vida y corazón. Mire que es que Diosito, bueno, no, van a cuanta cosa hay que barrer la iglesia, llega, hay que limpiar, llega, hay que hacer, llega. Me doy a entender, o sea, el asunto está en proporción genuinamente a la realidad que cada uno esté viviendo, y entre más la gente se dé cuenta de su propia realidad y ponga los pies sobre la tierra, se da cuenta de la necesidad de Dios. Tristemente, quien se ha encargado de alejar a la gente de Dios somos los evangélicos y los católicos. La religión lo que ha hecho es ahuyentar a la gente de Dios. La gente dice: lo que la Biblia dice es para otros, para don Rolando, que ya está grande, en cualquier momento se nos va, ya no llegó Tista hoy ni Anita, pues debe estar enfermos, alguna cosa. La Biblia es para los viejitos. Buena cosa es llevar el yugo desde la juventud, dice la Biblia. La gente sigue afirmando cosas interesantísimas. Los tiempos han cambiado y uno no puede quedarse con las cosas de hace miles de años. La Biblia está obsoleta, dijo Ricky Martin, ¿verdad? Eso está obsoleto. Ya no puede la gente no puede vivir a partir de sus pensamientos. O las famosas excusas. Yo he hablado aquí muy fuerte, he hablado muy duro en contra de lo que sucede en San Ramón, donde a usted le duran media hora pidiéndole plata y la gente no abre los ojos, que en ninguna parte en la Biblia dice que usted está obligado a dar plata. Usted lo hace porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia casa. Usted lo hace por un sacrificio de su corazón. Pero no puede usted aceptar que le digan que tiene que dar plata para que Dios lo bendiga, porque eso es mentira. Yo les expliqué que el diezmo tiene una vigencia a partir del pueblo de Israel, y quien quiera adoptar un principio del uso del diezmo es por algo muy personal y únicamente por agradecimiento. Hermanos, una y mil veces he tratado de explicar que nosotros no recogemos dinero en este lugar, no porque no haga falta, sino porque la Biblia no deja que lo hagamos. Cada uno dé
conforme dispuso en su corazón. Punto. Y si usted no da, es porque usted no quiere dar y punto. Es un problema suyo y es un problema con Dios. Pero la gente la clavan media hora para decirles que Dios los va a bendecir y que el que es la mandadora alegre y que Dios lo va a prosperar y que todo el asunto. Que conste, muchas de las cosas que se dicen parten de un principio que es real. Dios dice que dar trabaja el corazón de la gente. Está, es un principio. Pero la gente también se excusa en que todo es un negocio. Hace unos días una persona publicó en Facebook que si conocían alguna iglesia cerca de la Universidad de Costa Rica. Y doña Ana Segura contestaron otros hermanos, contestaron otras personas inclusive que no son de aquí, y me llamó la atención lo que dicen, me llama la atención lo que dicen. Pero hace como 6 meses hubo otra publicación parecida a esa. Alguien preguntó en Mercado, en la cosa de las ventas, que si conocían una iglesia en San Ramón que fuera sana. Y habían como 7 u 8 comentarios, no hay muchos comentarios, y una de ellas, una persona que no sé quién es, puso: Olivo Verde, no piden plata. Perdón, a mí me da vergüenza. Pero a mí me da vergüenza que nos conozcan por la iglesia que no pedimos plata. Porque eso no es, hermanos. Hay lugares donde piden plata y se habla de Dios, está bien. Yo siempre les he dicho, si ustedes van a otra iglesia y les piden, dé. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a todo el que te pida, dale. O sea, yo quiero que la gente nos conozca porque estamos pulseándola, porque somos un atado de pecadores. Solo si oye este muchacho, ¿qué será? Somos un atado de pecadores, hermanos, gente enredadísima, gente que ya vivió la vida, que la ha vivido, que está luchando con los hijos y que quisiera ver un montón de cosas, ¿sí o no? Aquí no hay nadie especial, no hay nadie. Hermanos, yo quisiera simplemente que nos conozcan como la gente que la está pulseando con la palabra de Dios. Y a veces la pegamos y a veces no la pegamos. Vean, Pablo tiene que hacer algo que es supremamente profundo desde el punto de vista de la dinámica de la situación, pero desde el punto de vista de la narración de lo escrito es muy sencillo. Y la profundidad de Pablo es explicar esto así: el mensaje de Dios es para todos por igual. Todos deberíamos dejar todo y seguir ese mensaje, al costo que sea. Y no solo cuando nos queden 5 minutos de vida. Ustedes me preguntan, ¿qué vinieron a hacer aquí? ¿Es esto lo que Pablo hoy trata de decir? Pero Pablo tiene que irse a la realidad que están pasando los corintios, ¿verdad? Y agrega, Dios no está intentando mejorar o cambiar a nadie para que se adapte al mundo en que vive. Es que Dios me tiene que cambiar el carácter. Dios no le va a cambiar a usted nada. Usted tiene que entregarle su vida al Señor y ser salvo. Lo único que el Hijo de Dios necesita, lo único que el ser humano necesita cuando no es hijo de Dios es ser salvo. No necesita terapia, no necesita sanidad interior, no necesita que lo ministren. Simplemente ser salvo, porque el Espíritu Santo está aquí y es suficiente. ¿O no? El problema con Ana Segura y con Federico Acuña, y el problema con muchos aquí, es que no somos
salvos. Porque la salvación implica el proceso del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios no está intentando mejorar o cambiar a nadie para que se adapte al mundo en que vive. Cuando uno se pone nalgas y se pone tenis, las tenis, no esas tenis, y se baja la panzota, es para que lo vean rico aquí. ¿Me estoy dando a entender? Aquí. Guapo aquí. Pero Dios no hace eso. Primero, para empezar, Dios dice que nos lleva a todos como heladitos iguales. Todos vamos a ser diseñados a la imagen del Hijo. Ya empezamos al revés. ¿Por qué? Porque yo quiero parecerme. Un día andábamos jugando y llegó un muchacho, y yo dije, este muchacho, vea qué tamaño muchacho. Yo me acuerdo hace 72 años que yo era así, delgadito, Sí, o sea, ubiquémonos. No hay dos mundos. Existe la vida de Dios y lo demás es otra cosa. Ubiquémonos. Dios más bien está intentando que yo pueda superar lo que yo conozco. Oiga, Dios está intentando que yo pueda superar lo que yo conozco y quiero ser, y pueda vivir los pocos años de esta vida con propósito, sentido y convicción de la eternidad. Eso es lo que Pablo va a tratar de hacer. Entonces viene Pablo y tiene que definirles éxito. El éxito en el mundo en donde vivimos no es éxito para con Dios. Ojo con lo que estoy a punto de decir. Tenga criterio. No se trague las cosas porque las dijo el pastor. Piense y sepa decir, no estoy de acuerdo, eso me gusta. El éxito en el mundo es donde vivimos. El éxito del mundo en donde vivimos no es éxito para con Dios. Hemos confundido providencia de Dios con la voluntad directiva de Dios. Hemos confundido la providencia de Dios con la bendición de Dios. Repito, tenga criterio para lo que le estoy diciendo. Use la cabeza. Una cosa es la providencia de Dios, y bajo la providencia de Dios, mis hermanos, todo el mundo, si usted trabaja fuerte, si yo me voy caminando de acá a San José durante 2 meses, hermanos, en menos de mes y medio soy flaco. Porque en la providencia de Dios no es otra cosa más que el gobierno sabio de Dios, donde simplemente las cosas son y funcionan a partir de causa-efecto. Si usted trabaja fuerte y trabaja, adivine qué va a hacer. Plata. La providencia de Dios es el gobierno sabio y eficaz de Dios sobre todas las cosas, ordenándolas a fines decretados. Si usted siembra tomates y siembra un tomatal, mis primos en San Vito de Cotobruz hicieron las casas, compraron los carros con los tomatales. En un tomatal compraron un Hilux nuevo. En el otro tomatal compraron casa. En el otro tomatal. Pero hubo una temporada que los tomates se perdieron, quebraron. Óigame, la voluntad directiva de Dios es el veredicto, la bendición de Dios es el veredicto de favor de Dios que comunica la vida, la paz, shalom dice ahí,
en una relación de pacto. Usted está en una relación de pacto con Dios. Y la bendición suya no es lo que tiene, no sea estúpido. La bendición suya es tener a Dios. ¿Me está escuchando? La bendición suya no es que estudió y tiene una carrera. La bendición suya es que esa carrera sirve para servir a otras personas. ¿Quién lo entiende así? De cuando uno ve que aquel anda, ¿qué se me hizo Jeffrey? Allá está. Jeffrey, cada vez que usted le habla del carro, le dice el coche bomba. Jeffrey tiene un carro que usted lo ve y usted se muere de risa. Está bien, es un carrito sencillo. Pero él vive feliz con su carro. Usted me entiende que hay gente que tiene un chuzo. Y no voy a hablar lo que hablan todos. Y lo debe. Pero el problema no es que tenga un chuzo y lo debe. El problema es que quiere otro chuzo más grande que el chuzo que tiene. Y sigue enredado en los mismos chuzos. Y pasa la vida chuceando. Vean la vuelta que tengo que dar para tratar de explicar lo que Pablo está explicando, mis amados hermanos. Una cosa es la providencia de Dios y otra cosa es la bendición de Dios. Una cosa es la providencia de Dios. Si usted trabaja fuerte, usted hace plata. Si usted es una persona honrada, educada y decente, lo van a tratar bien en la vida, ¿sí o no? Punto. Pero otra cosa es cuando hay un veredicto sobre su vida, del favor de Dios sobre usted, que comunica paz, salud, en un acto de unión con Dios. Y claro, hay diferencias. Hay muchas diferencias. Y la diferencia simplemente está en el hecho de que la gente cree que porque tiene el trabajito está bendecido. Es que la providencia de Dios, Dios hace llover sobre justos e injustos. Los tomates de los cristianos también le crecen a los no cristianos. ¿Alguien me está escuchando? Si el que no es cristiano tiene más tomates que el que tiene menos tomates, que es cristiano, adivine a quién le van a pagar mejor la cajuela de tomates. O sea, usted está diciendo que muchos de nosotros no conocemos la bendición de Dios. No la conocemos. No la conocemos. Conocemos nuestro propio trabajo y esfuerzo. Por eso es que la gente dice, las cosas no van a caer del cielo, las cosas no van a suceder como van a suceder. Aclaro, tengo que hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo a Steven y a Kaylin. Steven y Kaylin son amigos de Gabriel. Estuvieron con él en el cole y han venido desde que Gabriel se nos fue. Pero a Steven y a Kaylin yo sí les voy a decir lo que a Ana, lo que a Roxana, lo que a Gladys no le dijeron. Es esto: la salvación es la oportunidad. La salvación es la oportunidad que tenemos de parte de Dios para poder ver algo más allá de lo que todo el mundo ve y vive. Kaylin, Steven, Kevin, ¿es lo mejor? No es lo mejor. Hay cosas más divertidas que estar aquí. Hay cosas más chivas que estar en este lugar que se nos está cayendo encima. Hay cosas mucho más entretenidas. Ahora un tiquete de avión vale 60,000 pesos. Antes comprábamos una cosa que se llamaba Clubes de Viajes Colón y los pagábamos por 95 años.
Cuando pagaba uno el club por 95 años, lo montaban y lo llevaban a Panamá y nos contaron una gente un día de estos, que el día que se fueron para San Andrés iban con sándwiches de atún y con una coca litro. Cuando usted se salve, las cosas van a ser maravillosas, todo le va a cambiar, Dios le va a hacer que usted... Mentira. No es mejor ni más lindo, ni mucho menos cómodo, pero es real. Es lo único real en su vida. El Dios que te hizo y te conoce. Es lo único real. Es mentira que todo te va a salir bien. Es mentira que todo se te va a arreglar. Porque demanda de nosotros un esfuerzo. Demanda de nosotros renunciar a muchas cosas. Y Pablo introduce esto. Perdón que me emocionara, pero es que yo hubiese querido que me hubiesen dicho a mí, vea mae, porque yo me convertí de 11 años. Bueno, me convertí yo empecé a ver estas cosas a los 11 años, era 1975. Yeli, no habían ni nacido vos. Y a mí nadie me dijo, a mí todo el mundo me dijo, que Diosito, papito Dios, qué cosa más bella, tope una, no, nada, pare de sufrir. Y Pablo nos enseña que lo que el mundo desprecia es la sabiduría absoluta de Dios. Y entonces llega Pablo y empieza, vean, el mensaje de la cruz es un ridículo. ¿Usted qué es? ¿Yelitza evangélica? Ay, pobrecita, ya me la imagino. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino, y me fascina esto, los que vamos en camino a la salvación. Vamos en camino a la salvación. Sabemos que es el poder mismo de Dios. Verso 19. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Ven por qué empecé hablando de que la gente tiene sus propias justificaciones para encontrar a Dios y para hablar de Dios? ¿Lo ven? Lo siento, tu razonamiento no funciona. Verso 20. Así que ¿dónde están los técnicos, los especialistas? Así que ¿dónde está eso? A los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo. Conmigo en voz alta, síganme. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridiculez. Claro, noten que la expresión de Pablo es muy dura, porque Pablo nos está diciendo, no, suave un toque. El filtro que estás usando para entender la vida, Dios
la eternidad. No sirve. Es más, velo. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera. Nótenlo. Por eso es tan peligroso el montón de burradas que hoy se predican, diciéndole a la gente: usted es un guerrero, usted es un rey, un vencedor, un luchador, usted es un montón de cosas, porque la palabra de Dios dice que no es por medio de la motivación que usted va a funcionar. Y la motivación sutilmente es exactamente lo que muchos están haciendo. Sigo. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera, por medio de la sabiduría humana, más bien usó nuestra predicación ridícula para salvar ¿a quiénes? Nada más a la gente que cree. Es nada más creer, ¿sí? Entonces uno se hace la pregunta: ¿pero por qué razón la gente ve? Porque es que hablar de Dios y de la iglesia es débil. La palabra iglesia es femenino, tío Roy. Entonces iglesia es mujer. Y a los hombres la palabra iglesia: voy para la iglesia. Mujer. Es débil, debilidad. Porque es líder. Jesús, un líder de 12 personas, y fracasó. Terminó pegado ahí, no sé dónde quedó pegado. Aparte de eso, lo traicionaron 2, pero los demás se desaparecieron. Sí. Seguimos a un hombre que es débil, que el líder fracasó, y limpio, limpio. Limpio, él mismo dijo: ni siquiera el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza. Limpio. Y póngale, lo pegaron en una cruz, en el tiempo donde la cruz era la manifestación de la vergüenza pública a todo el mundo. Y claro, viene el verso 22 y les dice: tengan cuidado, porque es ridícula para los judíos que quieren confirmaciones y señales, quieren ver profecías, diamantes, polvo de oro. Qué pobreza para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Aquí lo dejo, porque el discurso es bien profundo. Como les dije, no es profundo a la hora de leerlo, es profundo porque Pablo está viendo que ellos, con tal de justificar la cruz y decir que no, la cruz nada que ver, no, la cruz no es nada que ver, están buscando cómo tapan el asunto. Ya terminé. Sigamos yo en 8. Pero piense, anímese a dejar que Dios lo bendiga. Anímese a entender que nada más es creer. Véalo. Para salvar a los
¿Qué creen? Y yo no puedo hacer nada, ¿no? No. Nadie puede hacer nada. ¿Por qué nadie puede hacer nada? Porque la palabra dice que es por gracia. Y es por un corazón sencillamente que reconoce la necesidad de Dios. Yo soy una criatura de Dios. Yo no soy nada especial. Como dice ese famoso versículo bíblico, en el lugar de los ciegos, el tuerto es el rey. Así ya voy. Pero es cierto, nos creemos algo porque somos un poquito mejor que el otro. Y lo único que cuenta es que el mismo Dios sabe que todas estas cosas que hacemos, para muchos de ustedes, a lo mejor son ridículos, o es un ridículo. La predicación es un ridículo. Por eso es que los jóvenes hoy no quieren buscar al Señor, porque es débil, porque para ellos es ridículo. Pero el Señor lo sabe. Cierre sus ojos. Señor bendito, gracias. Gracias, Dios. Yo nada más te quiero pedir que en este mes de octubre, que empieza la otra semana, nosotros los ridículos, Señor, hasta pienso que deberíamos de cambiarle el nombre a este lugar.